llamamos ahora. Entonces, como había un sentido religioso de la sociedad muy amplio, llamaban almas en vez de habitantes. Hay una novela de un ruso que se llama Gogol, que se llama Las Almas. Y cuando se refiere a las almas, se refiere a los habitantes del pueblo. Entonces, el terrateniente, que era un noble, él decía, en mi territorio tengo 200 almas. Niño, Miguel, Dime. una curiosidad, a lo mejor lo he entendido mal. Seguramente me he explicado mal. No, decías tú que un toro llegaba a valer 1000 reales, has dicho ahí. En esa época sí, el toro en 1900, Estamos hablando ya como posterior, o sea, pasó de valer 1000 reales a valer 6000. En un periodo de 40 o 50 años. pero cuando valen valían 1000 reales, ¿en qué época era? Es que los reales fueron hasta 1860. Ya, por eso tenías el anterior. Pero, claro, por eso eran reales. En 1868 fue la peseta. Pero en una curva estadística que hago, convierto todo en reales, porque si no, no es comparativo. Pues, un toro valía 1500, o sea, 1200 pesetas. Hay que multiplicar por 4, porque el real y la peseta hicieron. Hay un capítulo que habla de las dificultades que hubo en el cambio de la moneda, porque la que hemos sufrido nosotros fue magnífica, porque si un café valía 100 pesetas, automáticamente pasó a valer 1 euro, porque decían, un euro, nos vamos a andar. Bueno, pues ahí se mezclaban reales, ducados, doblones, pesetas, un caos. Hay que cito, un escritor costumbrista diciendo que las casas de moneda habían que ser súper técnicos y súper sabios para poder manejar la cantidad de monedas, las había de oro, las había de bronce, cada uno con su valor distinto. Y fue una época muy confusa que se añadió a todo lo confuso porque era una época donde el nivel de alfabetización no llegaba al 20% de la población. Entendiendo por alfabetización que sabía leer y escribir, nada más, no había que ser, bueno, pues aproximadamente el 20%. O sea, que el analfabetismo se extendía al 80% de la población. ¿Cómo esa gente podía, eran muy listos, pero bueno, más listos era que sabía leer y escribir, que le liaba. Miguel Ángel, enhorabuena por terminar ese trabajo. Yo quería hacer un comentario. Yo he trabajado sobre la desamortización en los molinos y también en el catastro de Senada previamente. Y la conclusión que saco es que enlaza con lo que dices tú de lo que supuso el proceso globalmente de empobrecimiento de la gran masa de la población. En los molinos, por simplificar mucho, si uno compara las rentas de 1752, catastro de Senada, con Madoz, terminado el proceso de Madoz, justamente se produce la diferencia de rentas, agrupando por percentiles, digamos que se multiplica por 10 la diferencia de rentas entre los mayores propietarios y los pequeños. Y segundo, acompañado de una tremenda concentración de la propiedad. En los molinos, al ser un pueblo más pequeño, que tiene un término municipal de 20 kilómetros cuadrados, se ve perfectamente en las actas municipales, lo que te he comentado, la palabra proletario aquí no llega, había más. Llega justamente porque es que ahí aparece en ese proceso una cantidad de familias que no tienen más propiedad que sus hijos, como decían. Y era así, y aparece el proletario y aparecen las reiteradas llamadas que hacen los ayuntamientos para que el gobierno civil les proporcione sustento cuando llegue el invierno. Y luego, por terminar, la diferencia es en todos los pueblos el proceso de concentración no fue parecido. En los molinos tenía mucho monte público, pero pocos bienes propios. Justamente el único bien propio de esas grandes que tenía el pueblo que se pudo salvar es uno que había comprado los molineros a la familia Lamil de Comelar Viejo. Y después de 10 años de pleito consiguen retenerlo y sigue ahí justamente porque pudieron demostrar que había sido comprado con la aportación de todos los vecinos. O sea, no eran ni bienes que venían de antes, sino que en un momento se compró en el 1600 y pico a la familia Lamil. O sea que la tesis fundamental, yo creo que para mí, al margen del detalle local, es que los procesos de amortización supusieron, en términos globales, un empobrecimiento de la población que vive allí.
Lo que pasa es que los Molinos, otros pueblos, no tuvieron la llegada de gente de fuera, que se dio en Colmenar o en Villalba o aquí en los Molinos. No se, esa entrada se produce a partir del ferrocarril. Pero en fin, que la tesis de que la desamortización se hizo de una forma que fue, yo no sé si Madoz y los liberales de la época lo pensaron así, pero pensaron en una solución, pusieron un objetivo y el resultado fue contradictorio. Y eso es un tema que yo creo que los académicos pues tendrán que explicar, o por lo menos publicitar, porque todavía tenemos la imagen idílica de las desamortizaciones que fueron un peso muy duro para los pueblos, porque perdieron los terrenos, todos los terrenos en los Molinos eran quintos, los terrenos municipales se repartían por quintos y la gente podía participar, podía al menos tener tierras para sembrar un poquito. Bueno, no me enrollo, que también yo me enrollo mucho. Gracias, enhorabuena Miguel Ángel por tu trabajo y ahora lo voy a comprar. Cito un dato que me diste de los Molinos, sí, porque enlaza con lo que decían los ganaderos de Colmenar. Claro. López Navarro compró la dehesa, ahí cito y te cito. Y el Chaparral también lo compró la familia. Porque López Navarro fue, además, si lo leeréis, fue un señor que compró muchísimas fincas de desamortización en varios pueblos, entre ellos los Molinos, que el dato me facilitó Emilio de un trabajo que presentó sobre la desamortización en los Molinos. Y este hombre es que era notario y se da la circunstancia, también narrada en el libro, que reclamó a la Junta de Compensación, reclamó porque las fincas que había comprado no coincidía la superficie con lo que decía en la nota de subasta. Y en algunos casos le dieron la razón y el otro le dijeron: mire, usted ha hecho trampa porque usted era notario y no podía participar en las subastas, lo tenían prohibido, pero ¿qué es lo que pasaba? Que tenía un intermediario, un testaferro, que llegaba, pujaba por él y a los pocos días le cambiaba la finca a su nombre, el célebre López Navarro. Y lo que dice tiene razón porque, por ejemplo, aquí es que no he querido enrollarme mucho, en el presupuesto municipal están claramente definidas las partidas por distintas áreas. Y como ocurre en los ayuntamientos actuales, la partida mayor era la de personal. ¿Qué pasa? ¿Que tenían chozas mucho? No, que pagaba al cirujano, al médico, que cobraba 4.400 reales, y el secretario que cobraba la mitad, 2.200, y el tercero era el alguacil, que cobraba 150. Claro, ese alguacil tendría que tener unas vaquitas o un terrenito para poder vivir, pues claro, con las 150 no tendría no haber mucho trabajo en la época, pero tendría más o menos el mismo trabajo que el secretario, que seguramente sí le daría para vivir. Entonces eso se daba muchísimo, y en Colmenar se dio mucho en el siglo XVIII, cuando Colmenar era un núcleo industrial importante, gente que trabajaban en el textil, pero que luego tenían que tener una segunda actividad para poder compensar los ingresos familiares. Claro, se aprovechaban de los bienes del común. En el momento que el bien del común se vienen abajo las economías. En favor de los liberales, sin embargo, decir que entre sus intenciones importantes global era la modernización de la economía y el desarrollo del tren. Bueno, pues eso es lo que salvó a esta zona. El tren fue el que salvó a esta zona y las canteras salvaron a esta zona. Es decir, cuando se empieza a adoquinar Madrid, pues todos los adoquines salían de las canteras de esta zona. Y cuando se empieza a hacer el tren, empieza esta zona también a funcionar, pero ya hay otra forma de vida. Ha habido un cambio social importante que se pasa de jornaleros, que entonces no se llamaban jornaleros del campo, porque aquí no había grandes explotaciones, eran los criados que hacían un rato y tal. Claro, tienen otra forma de vida. Y de hecho, se cuenta que cuando se le hizo el tren de Colmenar, que fue a principios del siglo XX, el tren de Colmenar, que los colmenareros llamaban la maquinilla, pues y el canal Isabel II, hacía una serie de obras públicas y demandaban muchísima mano de obra, hasta el punto que en el campo se produjo un conflicto social serio, porque sobre todo en la época de recolección, de verano,
dijeron que o los pagaban los que pagaban a los que iban a trabajar a las canteras y al tren, o no recogían a esa. Está narrado el conflicto, pero ahí es donde se produce el cambio social. El cambio social, ante una crisis seria, viene la liberación de la crisis, que viene por el tren y por la demanda que hace Madrid de la piedra, desde los molinos hasta el Pedrete, hasta Morazarzal, Colmenar, Soto, lo que ha hecho Roberto, aunque Soto tiene quizás menos canteros que los otros sitios. Soto es una laguna en todo este tema. Quizá por la introducción de la propiedad que he dicho antes, que es lo que decía de los enclaves a la inversa. O sea, Soto no tiene un enclave fuera. Soto tiene dentro su término que ahora prácticamente está curvado. Es el valle, la zona está del valle que compran los de Miraflores. Entonces, bueno, pues ahí termina el proceso. Cuando hay otras alternativas de vida que enlaza con lo que dice Roberto, que no se investigan, pero claro, eso crea una conflictividad, crea una serie de otro tipo de sociedad. ¿Más preguntitas que diga? Una curiosidad, que aparentemente Sogas de la Sierra era un municipio, digamos, en aquella época rico, porque hay mucha gente que va a comprar tierra, va a comprar lo que fuera. Durante ese periodo, digamos, con todas esas compras, ¿el término municipal de Soto se reduce? No. Lo que cambia de propietario. Claro, solamente cambia de propietario. Claro. Ni siquiera, bueno, cuando en el 1400 lo que narra Roberto en el libro de Miraflores, ahí sí se reduce, porque venden y Miraflores no pasa su término municipal, pasa a ser un enclave de eso. Porque los enclaves, que eso lo conoce muy bien Alfonso, que además le tengo que agradecer que me hiciese los gráficos, los mapas, esos fueron donados cuando se establece los pueblos, cuando se crean las pueblas, pues hombre, para que haya mayor interés por asentarse allí, le facilita la corona más territorio. Dice, ahí tenéis más de esas para que, porque eran, normalmente la repoblación tiene más de gobierno. Entonces, ahí tenéis más posibilidades. Eso Chaco lo ha trabajado muy bien, porque es uno de los problemas que se encuentra el duque cuando le dan el Real de Manzanares, que los derechos que tenían los municipios no se los puede quitar. Entonces, los municipios pasan a su jurisdicción, pero respetando lo que depositen en el municipio. Pero bueno, eso son épocas anteriores. Aquí lo que se produce en esta época es cuando, por fin, desaparece el derecho de señorío. El derecho de señorío, no quiero equivocarme en la fecha, pero debió ser alrededor de los años 30 del siglo XIX. Le dice, mire usted ya no tiene, porque los derechos de señorío, aparte de cobrar impuestos, era el nombramiento de alcaldes mayores. El alcalde mayor era el que ejercía la justicia. Y ese dependía directamente del duque de Infantado, en este territorio que era del señorío. En los que eran de realengo dependían directamente de la corona. Pero este era el del duque. La deforestación del término municipal de Colmenar Viejo, que siempre llama la atención, ¿tiene algo que ver con las amortizaciones o es anterior? Es anterior. Eso a lo mejor Roberto, no, porque tú la determinación del término municipal de Colmenar, delimitación. Las delimitaciones se hacen todas en torno al siglo XV, XVI, cuando se construyeron los consejos y las iglesias parroquiales. Hay un interés fiscal para saber cuáles son los límites de cada poblado, de cada caserío, porque en cada caserío están los habitantes y ahí está la fiscalidad. Por lo tanto, a partir del siglo XV y XVI hay un grande proceso Es que he dicho
Deforestación. ¿Qué decía deforestación? Con la mascarilla. De limitación, perdón. No, la deforestación. He entendido, la culpa ha sido mía, que he entendido de No, la culpa es de la deforestación, pues en el siglo XIX, la dehesa de Colmenar estaba llena de árboles, también lo narro en este. Y entonces tenía una deuda, un censo que se decía entonces no se hablaba de préstamos y deudas, sino de censos, que es otro tema que se trata. Porque también incidía mucho en la sociedad de la época. Pues tenía un censo importante que tenía que vender y tenía que pagarle. Y entonces pidió, porque para cortar los árboles ahora hay que pedir permiso, pero entonces también había que pedir permiso, y con el producto de la leña pagar el censo. Y ahí se esquilmó totalmente la dehesa de Colmenar, que era monte. Era totalmente de encinas, era un monte de encinas, estaba llenísimo de encinas, claro. Y ahí se desforestó, y luego ya anteriormente en los conflictos que había con Madrid, con la ciudad de Madrid, era precisamente por la leña. Los de Madrid subían, cortaban leña, los de Colmenar, esas historias, pero concretamente la deforestación gorda de la zona, porque la dehesa de Colmenar tiene cerca de 1000 hectáreas. Y era un monte que una de las excepciones a la desamortización fueron los montes de propios y los públicos. Por ley del Estado, los montes públicos no se podían desamortizar y los montes de propios tampoco. Entonces Colmenar en principio entró en el 1868 la dehesa a estar excluida de desamortización por ser monte público, que posteriormente, claro, como se deforestó, se vio que no había árboles, pasó a ser que no vendible porque era una dehesa boreal. Lo que hablaba antes de Parameter. Y por eso la dehesa de Colmenar no se desamortizó. Se desamortizaron otras dehesas, como las que he dicho de las Pueblas, y otras dehesas que tenía Colmenar, esas sí se desamortizaron. Y deforestados, bueno, pues hay zonas que se mantuvieron y que se siguen manteniendo, pero la roturación de la tierra trajo la primera parte de la deforestación y la deuda trajo la última, que arrasaron 1000 hectáreas. Una cosa que también con Alfonso y el equipo hemos trabajado un poco últimamente es el tema de la casa de la nieve y nosotros y toda esta industria de traer la nieve desde arriba hasta Chozas y luego llevarlo a Madrid para venderlo a precio de oro. Esto no sé si está captado porque has contado que aquí había ganadería, había algo de cantería, de cosas, pero esto todavía en esta época estaba vivo. Yo creo que sí, en 1800 todavía estaba, ¿no? Estaba vivo, pero no lo reflejo, entre otras cosas porque los ayuntamientos no aparecen como actividad propia del ayuntamiento, eran actividades más privadas. Entonces, ahí el ayuntamiento no tenía, por lo menos en estos pueblos de por aquí, no tenía de mayor altitud, como podía, si no ha cerrado tanto, tendría algún, pero sí, los pozos de nieve sí que lo tenían en los pueblos y Madrid y se le bajaba. Pero no está reflejado. Digo que por un tema que hemos trabajado en la asociación para intentar recuperar un poco de esta memoria histórica que es el patrimonio de todos. Y en esto, pues, en aquel momento, un pueblo que tenía 44 casas, que teníamos por ser hemos investigado, pues hay una industria súper importante para los pueblos durante el periodo de verano. En verano, la gente reclamaba en Madrid este bien escasa que tenemos aquí y aprovecharon aquí que en ese tiempo todavía arriba, utilizando los pesqueros, pues tenía todavía bien durante invierno, que también se han comentado que muchas veces compatibilizaba con otro trabajo. No, al respecto, aquí lo único que pagaban era el derecho de coger la nieve, que se lo pagaban al duque.
Y luego el producto en sí, por aquí pasaba, pero cuando pagaban los impuestos era a la entrada de Madrid y en los despachos donde se vendía. Entonces aquí realmente lo que generaba era los carreteros y los muleros que transportaban, son trabajos asalariados, ¿no? En la temporada de bajada. Pero no, para el ayuntamiento no generaba ningún tipo de beneficio. Además yo no he visto tampoco que hubiese ningún impuesto a la nieve ni al hielo, no lo he visto. No pueden porque por los derechos del Duque. lo tiene el Duque. Pero posteriormente que el Duque pierde los derechos, no. Es que no lo he visto en ningún archivo que los ayuntamientos tuviesen derecho ni sobre el agua, fíjate. Lo que sí que lo transportaron muy rápido, ¿eh? Claro, Una rapidez tremenda. Por ahí incluso el Shakira que tenía el contrato, digamos, de datos con el rey. Y no para el mercado. Sí, bueno, tenía monopolio de las nieves y de los hielos de pasta, de todo el reino. Sí, aquí en estos pueblos había, que debía ser, perdónanos por la palabra, no me acuerdo cómo se llama el puesto. Aquí, cuando el rey venía al Escorial, que yo lo he dicho muchas veces, los pueblos, es que no me acuerdo cómo se llama el impuesto, perdonadme que se me haya ido la cabeza, los pueblos tenían la obligación de suministrar alimento y servicio al rey, pero todos los pueblos de por aquí. Es decir, que una serie de vecinos tenían que trasladarse al Escorial a disposición de la Casa Real y los ayuntamientos preparar una serie de impuestos para el mantenimiento del rey que estaba en sus cercanías. Fíjate tú lo que venían de los dichos al rey que estaban en el Escorial, pero sí, y aparecen los impuestos que tenían que pagar, que no me por la estancia del rey en determinadas temporadas. La jornada. No, jornada no, se llamaba Sí, temporada. no, que se llamaba la jornada, eso. Lo que pagaban se llama la jornada. Yo creo que no me acuerdo, bueno, ahí se ha puesto. Eso era derecho de pernada, Pero, claro, en contra de, vamos, como por interpretación, porque de distintas energías, el frío y el calor, la leña sí que era importantísima. Y ahí los ayuntamientos sí que llevaban mucho beneficio. Y el carboneo, sí. Esto había gente que se dedicaba a eso en todos los pueblos. Y claro, producía manos de obra. Y a lo mejor salían las fincas, porque las fincas se cortaban, estaba controlado en tiempo, tenía que crecer las ramas y tal, y salían por una temporada, la cortaban y se volvían a reproducir, lo volvían a cortar, y eso de esta zona se dio muchísimo. Como he dicho antes, es importante para mí, por lo menos, saber la historia para saber dónde estamos ahora y dónde vamos. O sea que justamente aquí nosotros tenemos la suerte de tener un dehesa royal muy bonita y conservada durante todo este tiempo, y una parte de esto viene de este. Si no hay más preguntas, lo que sí voy a hacer es dar las gracias tanto a Leonardo como a Roberto de estar aquí. Muchas gracias también al Ayuntamiento del Centro Cultural por prestarnos este espacio, y a vosotros por haber venido y disfrutado aquí. Y un aplauso, por favor, por la